La historia describe la interacción entre los mitos y los principios de la ingeniería, destacando que lo cotidiano puede ser tan cautivador como las narraciones épicas. El mundo antiguo no es simplemente una colección de artefactos, sino un rompecabezas desafiante con numerosos componentes sin resolver. Muchas partes de este rompecabezas aún faltan. Un dato relevante. Los babilonios antiguos se basaban en un sistema de numeración sexagesimal. De ahí las 60 minutos de una hora y los 360 grados de un círculo. Cabe resaltar el uso de fracciones obtenidas al dividir entre 3, 4, 5, etc., dada la alta divisibilidad del número 60. Sus tablillas de arcilla, fechadas en el tercer milenio antes de nuestra era, presentan tablas de cuadrados y cubos. En consecuencia, en la época de la construcción de las pirámides, en Mesopotamia ya se abordaban problemas matemáticos similares a los del currículo de séptimo grado. El segundo punto. Los baños públicos de la antigua Roma no eran simplemente instalaciones sanitarias, sino una parte fundamental de la vida urbana. Se componían de bancos de piedra con orificios, un canal de desagüe y una vara con una esponja, un diseño práctico y eficiente. Sin embargo, lo más relevante es que se utilizaban de forma comunitaria. La gente se reunía allí para hacer negocios, debatir y compartir noticias y chismes. Funcionaban de manera similar a un café moderno, aunque sin café. Los hallazgos arqueológicos han revelado numerosos ejemplos de estas estructuras, desde Éfeso hasta Ostia. También se han encontrado inscripciones como: «El que escribe aquí, que sepa, sus manos se acortarán». Esto podría considerarse la versión más antigua de la advertencia «no escribir en las paredes». El tercer punto. En Cnosos, la capital de la civilización minoica, se encontraba un palacio con más de 300 habitaciones, escaleras, un sistema de alcantarillado e incluso ventilación. Esto fue 15 siglos antes de nuestra era. Una teoría sobre el origen del mito del laberinto del Minotauro lo sitúa aquí, no por la creencia en el Minotauro, sino por lo intrincado del palacio, que hacía fácil perderse. El arqueólogo Arthur Evans, quien lo desenterró a principios del siglo XX, al principio pensó que había encontrado una residencia real. Después se dio cuenta de que había descubierto una ciudad dentro de una ciudad. El cuarto punto. Los egipcios antiguos aplicaban cosméticos con fines que no eran únicamente estéticos. El maquillaje negro para los ojos, elaborado con compuestos de plomo, actuaba como antiséptico en dosis pequeñas, previniendo infecciones. Bajo el sol intenso, también reducía el reflejo y la irritación ocular. Investigaciones del Louvre y la Sorbona mostraron que estos ungüentos estimulaban la respuesta inmune de la piel. Por lo tanto, la moda antigua constituía una forma de farmacología callejera, avanzada para una época de 3000 años antes de nuestra era. Así lo señaló ChatGPT. El quinto hecho. El idioma de Cleopatra no era el egipcio, sino el griego koiné, una forma simplificada del griego común en el mundo helenístico. Ella pertenecía a la dinastía ptolemaica, macedonios que llegaron a Egipto después de Alejandro Magno. Durante casi 300 años, sus antepasados gobernaron Egipto sin aprender el idioma de la población local. Cleopatra fue la excepción. Plutarco menciona que ella hablaba varios idiomas, incluyendo el egipcio. Esto no fue solo una muestra de respeto a sus súbditos, sino una maniobra política. El objetivo era el poder, no el interés lingüístico. Sexto punto. Los asirios apreciaban los detalles espantosos. Cuando el rey Asurbanipal comisionaba representaciones de sus victorias, los artistas utilizaban colores vibrantes para mostrar los cuerpos de los enemigos vencidos, montones de botín y prisioneros con extremidades amputadas. Es paradójico que el mismo Asurbanipal fuera posiblemente el conquistador más intelectual. Reunió la biblioteca más grande de su tiempo, con más de 30.000 tablillas de arcilla. En ella se encontraban el poema épico de Gilgamesh, textos médicos, estudios astronómicos y correspondencia. Estas tablillas se encuentran ahora en el Museo Británico y una gran parte permanece sin descifrar. En el período de la dinastía Han en China, siglo II antes de nuestra era, se conocía el funcionamiento de un sismógrafo. Este consistía en un jarrón de bronce decorado con dragones y rodeado de ranas de bronce.
En su interior se ubicaba un péndulo. Los movimientos sísmicos desplazaban el péndulo, liberando una esfera de la boca de un dragón hacia la boca de una rana. Esto indicaba la dirección del terremoto. El científico Yang Heng es considerado el inventor. A pesar de las discusiones sobre la construcción exacta, arqueólogos e ingenieros confirman la validez del principio. En consecuencia, la idea anticipó la escala de Richter en 18 siglos. Punto 8. La escultura griega se caracterizaba por el uso de colores brillantes. La idea de las estatuas de mármol blanco como algo clásico es una interpretación errónea de épocas posteriores. En la antigüedad se pintaban los ojos de Atenea, los labios de Apolo y los escudos de los hoplitas. Se usaban pigmentos minerales, seguidos de una capa de cera. ¿Por qué se perdió el color? El sol y la lluvia deterioraron la pintura, dejando solo polvo para el siglo XIX durante las excavaciones. Solo con la fotografía infrarroja y la microscopía se aclaró, la antigüedad era colorida. Después se le dio una imagen diferente, estatuas que hablan en silencio, aunque al principio gritaban con color. El hecho número 9. La antigua India, desde el tercer milenio antes de Cristo, poseía un sistema de saneamiento sofisticado. Ciudades de la civilización del Valle del Indo, tales como Mohenjo-Daro y Harappa, tenían tuberías de desagüe que conducían las aguas residuales fuera de las casas. Casi todas las viviendas contaban con su propio baño, y el agua se suministraba mediante canales. Las calles estaban pavimentadas con ladrillos, con inclinación para el drenaje del agua de lluvia. Incluso en Roma, 1500 años más tarde, la higiene doméstica no era tan común. La ingeniería india de esa época superó a la de sus contemporáneos y a la de muchas civilizaciones futuras. En 10º lugar, los espartanos no construían paredes defensivas. Según Plutarco, ellos pensaban que la mejor fortaleza de la ciudad eran sus soldados. Esto no es solo una frase atractiva. Durante siglos, Esparta careció de defensas y nadie osó atacarla. El elemento fundamental de su sistema no era la arquitectura, sino la educación. Desde la edad de 7 años, los niños eran incorporados a la agoge, un sistema de entrenamiento riguroso que valoraba la resistencia, la disciplina y el silencio. Derrotar a un ejército cuyos soldados comían caldo negro y dormían en esteras de junco era sin duda una tarea compleja. Dato número 11. En la antigua Alejandría se encontraba un artefacto único, el vendilium, o puerta del templo, que se abría por sí sola al colocar un sacerdote una ofrenda en el altar. Este fue uno de los primeros autómatas. Su inventor, Herón de Alejandría, utilizó vapor de agua y un sistema de palancas. El calor del fuego expandía el aire en un reservorio oculto, generando la presión que activaba el mecanismo. Los visitantes del templo creían que la puerta se abría por voluntad divina. Sin embargo, su funcionamiento se basaba en las leyes de la física. Herón describió decenas de dispositivos similares, incluyendo un prototipo de turbina de vapor. 12º hecho, no solo inventaron el alfabeto, sino también la industria del tinte púrpura. Este tinte se extraía de moluscos marinos, los múrices, que habitan el mar Mediterráneo. Miles de conchas eran necesarias para obtener unos pocos gramos. El color resultante era duradero y elegante, desde el Borgoña hasta un morado intenso. Se convirtió en símbolo de poder y riqueza, especialmente entre persas y romanos. El púrpura valía tanto como el oro, y en Bizancio solo los emperadores podían usarlo. En Tiro, los arqueólogos han encontrado grandes pilas de conchas desechadas, evidencia de una producción que duró siglos, dejando una marca púrpura en la historia de la moda mundial. 13º dato. Los sumerios contaban con escribas profesionales, adiestrados mediante programas específicos en escuelas conocidas como edubas. Estas escuelas operaban ya en el tercer milenio antes de nuestra era. Sus programas de estudio incluían listas de sinónimos, proverbios y ejercicios de cálculo y escritura. Algunas tablillas de arcilla conservadas muestran diálogos escolares. El escriba no completó su trabajo. El maestro lo castigó con un palo. El padre obsequió al maestro un regalo, y éste se mostró más indulgente. No se trataba de una anécdota, sino de un hecho real. Incluso entonces, las reclamaciones contra los maestros y los acuerdos entre alumnos, padres y profesores eran parte del entorno escolar.
Información número 14. Los primeros acuerdos para la entrega de grano aparecieron en Egipto en el período del Imperio Medio, 1000 años antes de nuestra era. Los papiros registraban los nombres de las partes involucradas, las cantidades de grano, los plazos de entrega y hasta circunstancias imprevistas como inundaciones o ataques de tribus nómadas. En el templo de Amón en Karnak, funcionarios especializados se encargaban del almacenamiento y la distribución del grano. Un documento que se conserva muestra que un proveedor llamado Sinué se comprometió a entregar una cantidad específica de cebada en 3 meses lunares. De no hacerlo, perdería sus tierras. Esto demuestra la temprana conexión entre la burocracia y los procesos agrícolas. 15º dato. En la Grecia antigua se construían teatros con forma circular que poseían una acústica excepcional, aún hoy en día sorprendente para los ingenieros. En Epidauro, por ejemplo, es posible oír una moneda caer en el escenario incluso desde la última fila. La inclinación de las gradas y la forma de la arena fueron calculadas con precisión. La piedra funcionaba como un filtro natural para las frecuencias bajas, mientras que la voz del actor, al reflejarse hacia arriba, conservaba su intensidad. Todo esto sin necesidad de micrófonos, únicamente mediante cálculos matemáticos y la piedra caliza. Los especialistas en acústica modernos coinciden en que replicar este efecto sin amplificadores es prácticamente imposible. 16º punto. En Persépolis, la capital del imperio aqueménida, se descubrieron tablillas de arcilla que detallan la remuneración de los trabajadores. De acuerdo con estos registros, las mujeres ganaban menos que los hombres, pero tenían derecho a una baja por maternidad remunerada y recibían alimentos para sus hijos, grano, aceite y vino. Algunas mujeres ocupaban puestos de liderazgo. Las tablillas, escritas en elamita y que datan del siglo V antes de nuestra era, no son leyes, sino documentos contables cotidianos. Esto sugiere que la contabilidad social existía con anterioridad a los decretos y declaraciones romanos. 17º hecho. Pitágoras no solo fue un matemático destacado, sino también el jefe de una comunidad religiosa con una disciplina muy estricta. Sus adeptos evitaban las habas, creyendo firmemente que en ellas habitaban las almas de los fallecidos. Los futuros estudiantes debían guardar 5 años de silencio antes de ser admitidos a sus enseñanzas. El propio Pitágoras no dejó ninguna obra escrita. Todo lo que conocemos proviene de sus discípulos. Ellos le atribuían capacidades casi mágicas. Según la tradición, recordaba sus vidas pasadas, calmaba las tormentas con su voz y podía salir de su cuerpo. No se trataba de un simple círculo de geometría, sino de un culto completo, con un código, rituales y un maestro casi deificado. 18º punto. Una columna de piedra, construida bajo el mandato de Asoka, emperador de la India en el siglo III a.C., contiene inscripciones que promueven la tolerancia, el rechazo a la violencia y el respeto a los animales. El reinado de Asoka comenzó tras una guerra devastadora con Kalinga, que provocó la muerte de decenas de miles. Tras esta masacre, él adoptó el budismo y llevó a cabo reformas. Las inscripciones proclaman: el soberano considera a todos sus súbditos como sus hijos, y no debe haber matanza de seres vivos. Esto es un ejemplo temprano de la incorporación de la moral en la política estatal. Estas columnas, sirviendo como una brújula moral, fueron colocadas a través de su extenso imperio. 19º hecho. En el ejército de Alejandro Magno, los soldados contaban con filtros de agua individuales, redes simples para purificar el agua de ríos y ciénagas. No se trataba de un gesto de cuidado, sino de una medida vital para la supervivencia. Sus campañas pasaban por zonas cálidas y pantanosas, donde las infecciones intestinales eran más mortales que las armas enemigas. La colocación de letrinas en los campamentos estaba rigurosamente controlada, siempre río abajo. A pesar de la insalubridad, el ejército macedonio exhibía una movilidad casi asombrosa. Uno de sus secretos, una higiene sencilla pero inteligente. 20º hecho. Descubrimientos arqueológicos en Tebas, Egipto, pertenecientes al siglo XIII antes de nuestra era, revelan la existencia de los primeros prótesis conocidos. Entre ellos, un dedo gordo artificial de madera y cuero. Se unía a una sandalia, permitiendo la marcha normal. Su desgaste evidencia uso prolongado. No era un simple símbolo, sino un instrumento funcional.
Ortopedistas y bioingenieros modernos han replicado la prótesis, confirmando su funcionalidad. Caminar con ella resulta casi sin cojera. Esto demuestra que los antiguos médicos no solo trataban, sino que también experimentaban con la biomecánica corporal. En la Mesopotamia del segundo milenio antes de nuestra era, los contratos matrimoniales eran comunes. Estos contratos establecían no solo las disposiciones patrimoniales, sino también las normas de conducta conyugal. Una esposa, por ejemplo, corría el riesgo de perder parte de su dote si humillaba públicamente a su esposo. El esposo, a su vez, tenía la obligación de devolver a su esposa a la casa paterna si se veía imposibilitado de mantener a la familia. Algunos contratos preveían multas por adulterio. Dichos documentos se redactaban en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla y se sellaba con los sellos de los testigos. Por consiguiente, el matrimonio se consideraba un acuerdo socioeconómico con sanciones. 22. La población egipcia comúnmente evitaba el uso del nombre personal del faraón. Preferían expresiones como «señor de las dos tierras» o la abreviatura «casa». Per, raíz etimológica del término faraón, representaba no solo a un individuo, sino a una institución viva, una fusión de poder terrenal y divino. Los textos de los templos afirmaban, el faraón dio pan, incluso si la distribución del pan era realizada por un subordinado. La denominación Per aparece documentada por primera vez en el siglo XV a.C. Originalmente hacía referencia al palacio, pero gradualmente se asoció con la figura del gobernante. Así, un concepto arquitectónico se transformó en un título regio y el edificio en un símbolo de poder. 23. En la antigüedad, los atletas olímpicos competían completamente desnudos. No se trataba de una cuestión estética, sino de una costumbre arraigada. Se pensaba que la ropa impedía al cuerpo mostrar su perfección. El término gimnasio deriva del griego gimnos, que significa desnudo. Antes de competir, los atletas se untaban con aceite y luego se espolvoreaban con polvo para evitar resbalar. Los ganadores recibían coronas de hojas de olivo y manutención vitalicia de su ciudad-estado. Los perdedores recibían casi nada. Algunos, por la vergüenza, no regresaban a sus hogares. Las Olimpiadas no eran un juego, sino una prueba de posición social. Punto 24. La cultura celta no poseía un sistema de escritura. Sin embargo, contaba con memoristas profesionales, los druidas. Su formación se extendía por décadas, memorizando cientos de poemas, leyes y rituales. César documentó que la instrucción de un druida podía llegar a los 20 años. La transmisión de la información era exclusivamente oral. La escritura se consideraba una transgresión del orden sagrado. Ciertos textos se transmitían mediante canciones, con ritmos y melodías específicas para prevenir distorsiones. En consecuencia, la memoria colectiva celta dependía de la memoria humana, no de bibliotecas. La cultura oral era tan eficaz como la escrita, simplemente seguía una vía diferente. 25. En la ciudad de Uruk, una de las primeras urbes del mundo, más de 50.000 personas vivían en el tercer milenio antes de nuestra era. En comparación, Atenas en la época de Sócrates tenía una población de aproximadamente 30.000. Uruk poseía calles, templos, edificios administrativos, un sistema de alcantarillado y un sistema de abastecimiento de alimentos. La mayoría de los historiadores coinciden en que la escritura cuneiforme en arcilla se originó en Uruk. La ciudad se dividía en distritos con funciones diferentes, religiosas, artesanales y comerciales. Los habitantes pagaban impuestos con grano y la gestión económica estaba a cargo de los escribas. Uruk era una megalópolis antes incluso de que existiera el término megalópolis. Número 26. Civilizaciones preincas de Sudamérica construyeron caminos a través de la cordillera de los Andes sin el uso de la rueda. La cultura wari es un caso representativo. Construyeron senderos empedrados, puentes colgantes hechos de hierbas, escaleras de piedra y señales. Conocían la rueda. Los arqueólogos han encontrado juguetes con ruedas, pero en el terreno montañoso resultó impráctica. En lugar de carruajes, utilizaron llamas para transportar cargas a través de senderos angostos. En consecuencia, su revolución en el transporte se logró no a través de la invención tecnológica, sino por adaptación al medio ambiente.
No qué inventar, sino qué no es necesario. Esto representa un ingenio logístico notable, disimulado bajo una aparente simplicidad. 27. Un juego de mesa de aproximadamente 3.500 años de antigüedad fue hallado en Creta por arqueólogos. Es conocido como el juego de Knossos. Consiste en un tablero de madera con incrustaciones de oro, marfil y faenza. El tablero está dividido en casillas, con compartimentos adyacentes para las fichas. Las reglas precisas son desconocidas, pero se cree que era similar al backgammon u otros juegos que implicaban el movimiento de fichas, como el juego real de Ur. Es probable que los sacerdotes también jugaran a este juego. Por consiguiente, incluso en una época de palacios, destrucciones y terremotos, la gente encontraba tiempo para el ocio, y lo hacía lujoso. 28. El Imperio Hitita, un estado poderoso del segundo milenio antes de Cristo, tenía un servicio de inteligencia militar. Se mencionan en los textos las orejas del rey, agentes que reportaban sobre los movimientos enemigos, la situación en las tierras sujetas e incluso el ánimo en la capital. Algunos reportes estaban codificados. Una tablilla de Hattusa indica que el mensaje debía ser leído solo por quien conoce el signo del sol. Los hititas utilizaron la inteligencia no solo en la guerra, sino también en la diplomacia. Antes de enviar regalos a Egipto, evaluaban la situación en Tebas. El espionaje existía antes que la diplomacia. Dato 24. Los mayas antiguos tenían un sistema de calendario con una precisión que asombra a los astrónomos del siglo XXI. Su conteo largo seguía los días desde una fecha mítica de creación, 11 de agosto, 3114 años antes de nuestra era, según el calendario gregoriano. Ellos calculaban con exactitud el año solar, con un error menor a 2 minutos, y conocían los ciclos de la Luna, Venus y los eclipses. Todos los cálculos se hacían sin telescopios, solo con observación y matemáticas. Los templos estaban orientados a las estrellas, y los gobernantes programaban ceremonias según ciertas configuraciones celestes. Esto no era magia, sino una ingeniería temporal avanzada. Dato número 30. En el reino hitita, localizado en la zona que hoy en día corresponde a Turquía, se aplicaban leyes detalladas para la protección de los árboles. Un código legal especificaba: cortar una vid implicaba una multa en plata. Dañar un árbol obligaba a plantar otro nuevo. No era una cuestión de ecología por amor a la naturaleza, sino una cuestión económica. Los árboles proporcionaban alimento, sombra y soporte para los viñedos. El sistema estaba perfectamente estructurado. La cantidad de árboles para la reposición, la asignación de responsabilidades y el cálculo de los daños estaban claramente establecidos. Por consiguiente, las civilizaciones antiguas ya comprendían que la sostenibilidad no era solo una palabra, sino una práctica efectiva. 31. Hecho. En Perú, los arqueólogos hallaron dispositivos intrigantes, los quipu, sistemas de cuerdas con nudos. Estos funcionaron como sistema de conteo y probablemente de escritura. Los incas los emplearon, pero su origen es más antiguo. Cada color, tipo de nudo y su posición codificaban datos. Los quipu existentes registran cantidades de grano, impuestos y campañas militares. Algunos lingüistas contemporáneos conjeturan que los quipu complejos podrían haber contenido información lingüística, aunque esto no está comprobado. A diferencia de los alfabetos, el registro es táctil, no visual. Son archivos tangibles, un código escondido en cuerdas. 32. En China, durante el periodo de la dinastía Tang, ya se utilizaba un sistema de exámenes estatales para seleccionar a los funcionarios. Obtener un puesto dependía del mérito, no de las conexiones. Los candidatos debían someterse a un examen riguroso que incluía pruebas de poesía, filosofía y caligrafía. Los exámenes se realizaban en celdas individuales, donde solo se permitía a los candidatos llevar comida y materiales de escritura. La duración de los exámenes podía llegar a 3 días. Los candidatos con mejores resultados obtenían puestos en la capital, mientras que los demás eran asignados a provincias. El progreso en la carrera dependía del talento y la memoria, no de la nobleza. Este sistema perduró más de 1000 años y se convirtió en un precedente para los sistemas de selección meritocrática modernos. 33.
En la Bulgaria contemporánea se hallaron los objetos de oro manufacturado más antiguos conocidos por la humanidad, el tesoro de la necrópolis de Varna. Estos artefactos datan de más de 6.500 años. Se trata de brazaletes, diademas, adornos para cintos y recipientes, todos elaborados con una precisión propia de la orfebrería. Se encontraron cerca de 3.000 piezas en las tumbas. Es notable que una de ellas carece de restos óseos. Solo oro, dispuesto con cuidado, como si hubiera una persona presente, pero luego desapareció. Los expertos conjeturan que se trata de un entierro simbólico, representativo de un alto estatus. En consecuencia, el poder asociado al metal existía antes de la aparición de los primeros reyes. 34. Los etruscos, un pueblo de la Italia anterior al Imperio Romano, cuyo pasado aún guarda muchos misterios, poseían los llamados espejos parlantes. Estos eran discos de bronce con grabados que representaban mitos, escenas de la vida cotidiana e inscripciones en lengua etrusca, muchas veces difíciles de descifrar. En muchos de estos espejos, las mujeres aparecen no como simples acompañantes de los hombres, sino como personajes independientes, discuten, hacen predicciones, actúan como jueces. Diversos investigadores opinan que las mujeres etruscas tenían más derechos que las mujeres griegas o romanas. Su participación en celebraciones, su gestión del hogar y su presencia en las inscripciones funerarias confirman esta hipótesis. Por lo tanto, los espejos reflejan no solo la imagen, sino también el papel social de la mujer, un papel que durante mucho tiempo permaneció oculto e ignorado. 35. En la construcción de los canales de Mesopotamia se usaron niveladores flotantes, dispositivos para nivelar el agua. Estos eran cajas de madera con flotadores y muescas que los trabajadores usaban para asegurar que el agua fluyera uniformemente, evitando inundaciones en las orillas. No era un dibujo en arcilla, sino una herramienta móvil que se movía a lo largo del canal. Los arqueólogos han encontrado descripciones de estos dispositivos en textos de la época del rey Hammurabi. Por lo tanto, la ingeniería hidráulica no era solo ingeniería, sino una ciencia exacta con instrumentos que no eran inferiores a los de la antigüedad. 36. Durante la Edad de Bronce en Creta, se usó un sistema de escritura llamado lineal A. Aún no se ha descifrado. Se han encontrado inscripciones con estos símbolos en Cnosos, Festos y otros centros minoicos. La escritura muestra orden, fórmulas que se repiten, números y tablas. Se cree que se usaba para el control de inventarios. El idioma, sin embargo, es desconocido. El lineal B, usado después por los micénicos, se descifró como griego antiguo. El lineal A, por el contrario, sigue siendo un misterio. No es solo un conjunto de marcas, es la voz de una cultura perdida. Número 37. El ejército romano antiguo empleaba artilugios portátiles de lanzamiento, conocidos como escorpiones. Estos mecanismos lanzaban flechas de hasta 1 metro de largo con una potencia capaz de perforar escudos y corazas. Su construcción combinaba madera, bronce y fibras trenzadas que actuaban como resortes. Una cuadrilla de soldados podía operar hasta 4 escorpiones, reubicándolos con rapidez. En el campo de batalla, esto otorgaba a los romanos una ventaja considerable antes del combate cuerpo a cuerpo. Por ende, una legión no era solo una formación de soldados con pilums, sino una unidad militar compleja que integraba artillería, ingenieros y armas de precisión a larga distancia. En el hecho número 38, se describe que las primeras alusiones a lo que podríamos considerar anteojos, más correctamente lentes de aumento, se hallan en registros asirios. Una lente de cuarzo con propiedades de enfoque fue hallada en la biblioteca de Asurbanipal. Su función pudo haber sido la de una simple lupa o un instrumento para concentrar el calor. Lentes similares se han desenterrado en sepulcros micénicos y en Chipre. La lente de Nimrud, datada en aproximadamente 3.000 años, es especialmente relevante. Se ha especulado que esta lente era un componente de un aparato óptico más elaborado, tal vez un telescopio. No obstante, carecemos de pruebas contundentes. Aún así, el hecho permanece. Las culturas antiguas no solo percibían, sino que también intentaban mejorar su capacidad visual. Número 39.
Los aztecas poseían un sistema judicial propio, con instancias de casación y apelación. Los jueces se formaban en escuelas del palacio, tenían prohibido recibir regados, y la violación de esta norma se sancionaba con la confiscación de sus propiedades. Se han preservado códigos que describen casos, desde disputas familiares hasta robos. Cabe destacar que la acusación falsa se castigaba con la misma severidad que el delito en sí. El Tribunal Supremo estaba bajo el control del gobernante de Tenochtitlán, y sus fallos eran definitivos e irrevocables. La jurisprudencia azteca no era un ritual, sino una rama formalizada del poder, que funcionaba según un régimen horario establecido. En Siberia, en el territorio de Jacasia, los arqueólogos hallaron placas de piedra con mapas grabados, representaciones esquemáticas del terreno, ríos y asentamientos. Se les fecha en la Edad del Bronce. La más famosa es la placa del Paso de Sunduki. Combina un mapa con un calendario solar. Algunas líneas coinciden perfectamente con el paisaje. Otras señalan la posición del sol durante los solsticios. Los expertos creen que estas placas servían como puntos de referencia y objetos de culto. Esto implica que el pensamiento espacial y la comprensión del tiempo estaban unidos en la piedra. Dato 41. La medicina en la antigua Babilonia se regía por la ley, abarcando tanto la compensación como la responsabilidad legal de los médicos. El Código de Hammurabi contenía una disposición. Si un médico, utilizando un cuchillo de bronce, operaba a una persona libre y ésta fallecía, al médico le sería amputada la mano. En cambio, una operación exitosa y la recuperación del paciente garantizaban un pago significativo al médico, que podía alcanzar los 10 siclos de plata. Las penalizaciones y las remuneraciones eran menores para los esclavos. Este acuerdo contractual redefinió la medicina, no como un don divino, sino como una profesión con honorarios establecidos, riesgos inherentes y un estatus social definido. Esto funcionó como una forma rudimentaria de licencia médica, estricta pero organizada. Dato número 42. En la antigua Nubia, al sur de Egipto, se practicaba la trepanación craneal, una cirugía del cráneo, más de 1000 años antes de nuestra era. Se han encontrado en Sudán cráneos con agujeros redondos y perfectamente lisos, muchos de los cuales muestran signos de curación. Esto implica que los pacientes sobrevivieron a la intervención. Las herramientas eran sencillas, cuchillos de sílex y bronce, y posiblemente un taladro accionado con arco. El propósito de estas intervenciones es motivo de discusión. Algunos investigadores creen que se trataba de un tratamiento para lesiones, mientras que otros sugieren un significado ritual. Sin embargo, la precisión de la técnica es innegable. Por lo tanto, el conocimiento anatómico se adquirió mediante la práctica, no a través de textos. Información número 43. La ciudad de Teotihuacán, ubicada en el centro de México, precedió a los aztecas por miles de años. Se distinguía por sus calles rectas, sus barrios para artesanos y para extranjeros. Fue la primera megalópolis americana con urbanismo zonificado. A lo largo de la Avenida de los Muertos se encontraban templos, complejos habitacionales y mercados. Los arqueólogos han hallado vestigios de decenas de grupos étnicos, entre ellos los mayas. Esta composición multiétnica indica un activo comercio, una diplomacia desarrollada y una planificación urbana rigurosa. La identidad de sus gobernantes sigue siendo un enigma. No obstante, en su máximo esplendor, su población llegó a los 200.000 habitantes, una cifra similar a la de la Roma imperial. Dato número 44. Los antiguos griegos no se limitaron a observar las estrellas, también diseñaron instrumentos para su seguimiento. El más conocido es el mecanismo de Anticitera, un artefacto de bronce extraído del mar a comienzos del siglo XX. Se trataba de un dispositivo análogo a una calculadora. Docenas de engranajes, rotando a una velocidad predeterminada, permitían predecir eclipses solares y lunares, las fases de la luna e incluso las fechas de los Juegos Olímpicos. Su complejidad es similar a la de los relojes del siglo XVII, pero fue construido al menos 1000 años antes. El mecanismo, perdido para la historia, es considerado el primer ordenador de la antigüedad. La ciudad de Lagash, en Sumeria, hace aproximadamente 24 siglos, vio el primer registro histórico del concepto de reforma.
El gobernante Ulnamu dictó decretos que limitaban los excesos de poder por parte de los funcionarios y sacerdotes. Se eliminaron las tasas funerarias, se estableció la obligación estatal de alimentar a viudas y huérfanos, y se prohibió el trabajo forzado por deudas. Las inscripciones antiguas proclaman: Él dio libertad a la gente de la ciudad. La palabra Amarji simbolizaba esta liberación. No fue una revolución, sino un intento sutil de equilibrar el poder y la sociedad. La primera defensa contra la corrupción mundial no provino de un manifiesto, sino de la escritura cuneiforme. Dato número 46. La antigua Grecia contaba con un sistema de jueces omniscientes, jurados seleccionados al azar en grandes cantidades. En Atenas, durante el siglo V a.C., hasta 1.500 individuos podían participar en un juicio simultáneamente. Oían a ambas partes sin necesidad de abogados y votaban con fichas de bronce. El conteo de votos se efectuaba inmediatamente después de los debates y la sentencia se aplicaba de inmediato. El Estado remuneraba a los jueces, permitiendo la participación incluso de los ciudadanos más desfavorecidos. Este sistema reducía la corrupción, demasiadas personas para ser sobornadas. La justicia griega era un espectáculo público, bullicioso, directo e instantáneo. El hecho número 47. Las mujeres espartanas tenían el derecho a la propiedad de la tierra, a la herencia y a entrenar en los gimnasios. Esto contrastaba radicalmente con la situación en Atenas, donde las mujeres no podían participar en las asambleas y vivían recluidas. En Esparta, las niñas practicaban deportes, recibían educación y participaban en la vida pública. El principio era simple: una madre fuerte, un guerrero fuerte. Los historiadores mencionan la frase de una mujer espartana entregando un escudo a su hijo: con él o sobre él. No se trataba de una sociedad igualitaria, pero en el contexto de un estado guerrero, la mujer desempeñaba un papel estratégico. Su estatus no era cultural, sino funcional, y por eso sólido. Dato número 48. En la isla de Pascua se crearon las imponentes estatuas Moai, esculpidas en piedra y con un peso de varias toneladas. Pero, aparentemente, su traslado se efectuaba en posición vertical. Investigaciones científicas han comprobado que era posible desplazar las estatuas mediante un movimiento de balanceo lateral, usando cuerdas y un equipo de personas. La tradición oral local cuenta: las estatuas caminaban solas. Esta técnica, que simula la marcha, facilitaba el movimiento de estas gigantescas figuras sin necesidad de ruedas ni animales. Se han encontrado rastros de fricción vertical en la base de algunas estatuas Moai. En conclusión, el éxito no dependía de maquinaria pesada, sino del equilibrio y la paciencia, una especie de danza pétrea. Las casas de la vida en Babilonia funcionaban como clínicas médicas y escuelas de formación combinadas. Tablillas de arcilla detallan una gran variedad de síntomas, diagnósticos y tratamientos, que abarcan afecciones que van desde fracturas óseas hasta la depresión. Las enfermedades se clasificaban como visibles o invisibles, y la práctica médica implicaba la colaboración entre médicos y sacerdotes, utilizando tanto intervenciones físicas como conjuros mágicos. Sin embargo, el núcleo del sistema era su extenso archivo. Se esperaba que los médicos dominaran los textos médicos, documentaran meticulosamente sus hallazgos y transmitieran este conocimiento a sus alumnos. Esto constituía no solo una formación práctica, sino un plan de estudios formal. Por lo tanto, la medicina babilónica se desarrolló mediante la observación y la acumulación de conocimientos, en lugar de únicamente a través del ritual religioso, siglos antes de la época de Hipócrates. 50. En la época vikinga, las poblaciones escandinavas tenían centros metalúrgicos clandestinos en zonas pantanosas. Los arqueólogos han descubierto hornos donde se fundía hierro procedente de mineral de turba. Estas ubicaciones se mantenían en secreto para proteger la producción de espadas y hachas. El proceso era tecnológicamente avanzado. El mineral se tostaba, se sinterizaba en crisoles de arcilla y posteriormente se separaba la escoria. El hierro resultante se empleaba en la fabricación de armas, clavos y piezas para barcos. La producción era estacional, pero organizada. Los trabajadores vivían cerca, asegurándose el suministro de madera y la protección del lugar.
Por lo tanto, incluso en la llamada Edad Oscura, la economía requería planificación logística y secreto. 51 Hecho. En el antiguo imperio chino, durante la dinastía Shang, se utilizaban huesos para la adivinación, omóplatos de bueyes y caparazones de tortugas. Se tallaban preguntas en estos huesos, dirigidas a las entidades espirituales. Tras quemar el hueso, se interpretaban las grietas resultantes para obtener una respuesta. Las preguntas eran directas. ¿Debemos atacar mañana? ¿Tendrá el rey un heredero varón? ¿Favorecerán los dioses la cosecha? Estos huesos representan el testimonio más antiguo de la escritura china. No eran solo un acto mágico, sino parte de la burocracia diaria, en el límite de lo sagrado. Se guardaban en archivos y luego se enterraban, concluyendo así un diálogo con lo divino. 52. Los romanos poseían mapas viales específicos denominados itinerarios, que mostraban las rutas con las distancias entre estaciones y puntos de referencia. La tabla de Peutinger, un extenso rollo que representa la red completa de caminos romanos desde Britania hasta la India, es el ejemplo más reconocido. Las vías se ilustran linealmente, similar a un mapa de metro, pero incluyendo los nombres reales de ciudades, estaciones postales y posadas. Viajeros, funcionarios y militares se servían de estos mapas. Por consiguiente, Roma no era solo un territorio, sino un sistema logístico donde el desplazamiento se regía por un plan preestablecido, no por la improvisación. 53. Los Xiongnu, pueblo nómada antepasado de los hunos, contaban con una jerarquía social rigurosa, reflejada en documentos oficiales. Según las crónicas chinas, existía un protocolo de corte muy definido, donde cada individuo ocupaba un lugar preciso, desde el Shanyu, soberano supremo, hasta los encargados del ganado. La posición de los líderes en las asambleas, la repartición del botín y los castigos por faltas se regían por su rango. Cabe destacar que la correspondencia diplomática del Shanyu a los emperadores chinos reproducía fielmente el estilo del Imperio Celestial, incluyendo sus títulos. Se trataba de la diplomacia de las estepas, severa pero ordenada, basada en el ritual y un conocimiento preciso del ceremonial. El hecho 54. En el antiguo Egipto, la profesión de momificación se heredaba y el proceso de embalsamamiento podía durar hasta 70 días. Se incluía la extracción del cerebro por la nariz con ganchos metálicos, el lavado de las cavidades con vino de palma, el secado en natrón y el envolvimiento con cientos de metros de tela. Es destacable que cada acción se acompañaba de fórmulas. No dañes el corazón, da al órgano el camino al más allá. No era un trabajo médico, sino un ritual sagrado, donde la precisión se unía a la magia. La colocación de los amuletos seguía un esquema preciso, como un código para la otra vida. Número 55. En la antigua Grecia se acuñaban monedas que tenían un doble propósito: servir como medio de intercambio y como vehículo de propaganda. Después del triunfo en la batalla de Salamina, los atenienses emitieron una serie de monedas con la representación de un barco y una lechuza, símbolos de fuerza naval y sabiduría. Estas monedas se extendieron por todo el Mediterráneo. Se las aceptaba incluso en la lejana Persia. Por lo tanto, la moneda actuaba como una tarjeta de presentación de la ciudad, transmitiendo su prestigio. Los griegos comprendían que la ideología se difundía no solo a través de templos y teatros, sino también mediante objetos cotidianos, particularmente aquellos con valor económico. 56. En la época de Darío el Grande en Persia, existía un sistema de correo estatal, la angaría, antecesora de los servicios de mensajería actuales. En todo el imperio, cada 20 o 30 kilómetros, se ubicaban estaciones donde los correos podían cambiar de caballos y proseguir su viaje. Heródoto escribió: «Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la noche detienen a estos mensajeros». Esta frase luego se utilizó en un edificio del Servicio Postal norteamericano. Los mensajes se enviaban en tubos de cuero, y las rutas solo las conocían las personas autorizadas. Esta red permitió a Darío controlar su imperio desde la India hasta Egipto. El imperio se mantenía no solo por la fuerza militar, sino también por la comunicación eficiente. Apartado 57.
El reino armenio de Urartu, en la antigüedad, contaba con un sistema de irrigación centralizado, similar en envergadura al romano. La obra más representativa es el Canal de Menúa, edificado en el siglo VIII antes de nuestra era. Se extendía aproximadamente 80 kilómetros, desde manantiales de montaña hasta la capital, Tushpa, la actual ciudad de Van en Turquía. Su trazado incluía acueductos de piedra, túneles y tramos en pendientes con una inclinación precisa. Una parte de este canal permanece operativa hasta nuestros días. El pueblo armenio de Aring recibe agua por este conducto de 3000 años de antigüedad. La ingeniería urartiana respondía a una necesidad práctica, la subsistencia de sus ciudades. 58. En Mohenjo-Daro, un centro principal de la civilización del Valle del Indo, se encontraba un gran baño con un sistema de drenaje y revestimiento que precedió a los baños romanos en 1000 años. La estructura poseía una piscina de aproximadamente 7 por 12 metros, con un fondo de ladrillo impermeable y escalones en los bordes. El agua era suministrada a través de canales especiales y el agua residual era dirigida a un desagüe separado. Existe un debate académico sobre la función de esta construcción. ¿Era un lugar de culto religioso o un espacio público para la limpieza? Sin embargo, es innegable el alto nivel de comprensión de la sanidad y la cultura corporal en esta sociedad, un nivel que Europa no alcanzaría hasta la Baja Edad Media. Apartado 59. En la antigua Alejandría existía un dispositivo automático para proporcionar agua bendita activado al depositar una moneda. Herón de Alejandría lo diseñó en el siglo I antes de nuestra era. Contenía un sistema de balancín conectado a una válvula. La moneda, por su peso, liberaba el flujo de agua y luego regresaba a su posición inicial. Se trató de la primera máquina expendedora del mundo, aunque no dispensaba bebidas carbonatadas, sino agua santificada. Se situaba a la entrada de los templos, donde los peregrinos evitaban esperar al sacerdote. Herón también creó numerosos autómatas más, marionetas para teatro, pájaros que cantaban y puertas con mecanismo de vapor. La ingeniería se convertía en un espectáculo cautivador. Dato número 60. En la península ibérica, los antiguos íberos utilizaban un alfabeto que aún no ha sido completamente descifrado. Su uso comenzó en el siglo VI antes de nuestra era. Este alfabeto combinaba elementos de las escrituras fenicia y griega, pero seguía sus propias normas. Algunos signos representaban sílabas, mientras que otros representaban sonidos. Las inscripciones se tallaban en piedra, cerámica y tabletas de bronce. Se han encontrado inscripciones desde Andalucía hasta Cataluña. Algunos textos son extensos, llegando a las 100 palabras, pero ninguno ha sido completamente leído. Esta escritura parece estar a punto de ser comprendida. Vemos su forma, pero no entendemos su significado. Detrás de ella se encuentra el idioma olvidado de un pueblo sin herederos. 61 Hecho. En la Roma antigua se utilizaba el concepto de damnatio memoria, la maldición de la memoria. El Senado podía ordenar la supresión del nombre de una persona de todas las inscripciones, la destrucción de sus estatuas, y sus retratos eran destruidos o modificados para representar a otra persona. Así, desaparecían las imágenes de emperadores que perdieron la lucha por el poder, Calígula, Cómodo y Domiciano. A veces se cambiaba la cabeza de un busto por otra, por ejemplo, un busto de Nerón se convertía en un busto de Vespasiano. Esto era una especie de manipulación política, la destrucción de una biografía mediante la alteración de imágenes de piedra. Pero quedaban vestigios, inscripciones sin terminar, marcas de cincel y un rostro extraño en un cuerpo antiguo. 62. Una práctica asiria consistía en la inscripción de maldiciones en ladrillos de arcilla, posteriormente colocados en los cimientos de sus edificaciones. Se incluía el nombre del comisionado, por lo general un gobernante, junto con amenazas dirigidas a cualquiera que intentara dañar la construcción o eliminar la inscripción. El lenguaje empleado era contundente. Que no tenga descendencia, que lo hiera la peste, que lo devore un perro. Estas declaraciones tenían una doble función, instrumento legal y talismán protector.
Los hallazgos arqueológicos muestran constantemente estos ladrillos intactos bajo templos, palacios y muros. Por ende, los cimientos servían no solo como elemento estructural, sino también como símbolo del miedo. Número 63. La isla de Delos, sagrada para los antiguos griegos, albergaba un área donde estaba prohibido nacer y morir. Se dice que Apolo y Artemisa nacieron allí. Para mantener la santidad del lugar, las autoridades ordenaron el traslado de todos los enterramientos y la reubicación de las mujeres embarazadas fuera de la isla. Más adelante, estas normas se extendieron a otros territorios sagrados. El control era severo, con vigilantes encargados de asegurar el cumplimiento. No era solo un ritual, sino una tentativa de crear un espacio fuera del tiempo, un lugar donde los procesos biológicos ordinarios no tenían efecto. Delos se transformó en un mito hecho realidad, sostenido por la fuerza de la ley. El hecho 64. El sistema tributario sumerio se gestionaba mediante sellos y tablillas de arcilla. Todo agricultor debía entregar una porción de su cosecha, ganado o textiles a los almacenes estatales. Los escribas llevaban un registro preciso usando sellos cilíndricos, cada uno único, como una firma individual. Estos sellos se imprimían en arcilla húmeda y la marca resultante certificaba la autenticidad. En los archivos se han descubierto tablillas con símbolos de grano, cabras y cerveza, todos componentes del sistema impositivo. El Estado sumerio no recaudaba impuestos verbalmente, sino mediante la escritura cuneiforme y las imágenes en los sellos. El presupuesto estatal se originaba en los campos y finalizaba en los depósitos de los templos. Número 65. Durante el período neolítico, las tribus saharienses contaban con observatorios astronómicos, que existían mucho antes que Stonehenge. En el sur de Egipto, en la meseta de Nafta Playa, los arqueólogos desenterraron círculos de piedra y estelas alineadas con más de 7000 años de antigüedad. Estas estructuras indicaban el solsticio de verano y la salida de ciertas estrellas. Era más que simple observación, constituía un calendario para grupos nómadas relacionado con las lluvias. Las guías de piedra ayudaban a determinar cuándo trasladar los rebaños y dónde cavar pozos. No era un lugar religioso ni una sepultura, sino una herramienta de supervivencia, expresada a través de la geometría del desierto. 66. En el Cartago antiguo, existían las ofrendas comerciales, modelos a pequeña escala de mercancías ofrecidas a los templos en señal de agradecimiento. Estas podían ser zapatos de cerámica, cestas con pan modelado y barriles de vino de arcilla. Cada pieza representaba beneficios reales obtenidos. Estos objetos se descubren con frecuencia en los templos de Tanit y Baal Hamón. No eran sacrificios en el sentido usual, sino un acto que representaba un acuerdo entre los dioses y el comerciante. Mientras que para los griegos era una ofrenda, para un cartaginés era como un recibo. El templo actuaba como un registro de las transacciones exitosas. Dato número 67. Arqueólogos en el sur de Italia desenterraron tabletas de bronce con inscripciones en osco, el idioma del pueblo samnita. Estas tablillas de Abella contienen leyes religiosas y reglamentos para festividades. Se escribieron de derecha a izquierda, con una escritura parecida a la etrusca. Algunos términos son únicos, por ejemplo, la palabra para sacerdote, mediclub, cuyo significado preciso sigue siendo objeto de debate. Los samnitas dejaron pocos registros escritos, pero estas tablillas muestran que su cultura tenía una religión codificada, independiente de Roma. En la Edad del Hierro escribieron instrucciones para rituales, no mitos. 68. Los incas contaron con una avanzada red de caminos, el Capac Ñan, o Camino Real, que conectaba los Andes desde Quito hasta Cusco y Chile. Su longitud total superaba los 30.000 kilómetros. Transcurría por las pendientes de las montañas, con puentes, túneles y pasos a más de 4.000 metros de altitud. A lo largo de su recorrido había albergues, depósitos, torres de señales y estaciones para los chasquis, mensajeros que transmitían mensajes y objetos a grandes distancias en pocos días.
Los mensajes eran quipus, nudos en cuerdas, las rutas se memorizaban y los horarios se respetaban sin excepción. El imperio inca se construyó no por la guerra, sino por la infraestructura y la habilidad en la construcción con piedra. Hechos 69. En Elam, un antiguo reino en el territorio del actual Irán, en el tercer milenio antes de nuestra era, existían mujeres con el título de Gran Esposa del Rey que desempeñaban un papel que iba más allá de lo meramente ceremonial. Las inscripciones en tabletas y sellos muestran que estas mujeres participaban activamente en la administración, manteniendo correspondencia, gestionando templos y poseyendo sus propias tierras. Una de estas mujeres, Shin Puju, dejó instrucciones detalladas para la construcción de un lugar sagrado. Su nombre está inscrito en una estela oficial junto al del rey con igual tamaño e importancia. Esto demuestra su condición de figura política relevante. En una época en la que la voz de las mujeres raramente se registraba, la suya se escucha con claridad. 70 hechos. En la Alemania moderna, próximo al antiguo asentamiento de Maguncia, se descubrió un calendario de bronce. Se trata de un disco con incisiones y orificios, datado, presuntamente, en el siglo I antes de nuestra era. El calendario muestra la división del año en meses lunares, con correcciones para el ciclo solar. Se piensa que fue utilizado por los druidas, sacerdotes y sabios celtas. El calendario destaca fechas importantes relacionadas con la cosecha, los sacrificios y las asambleas. No es simplemente un instrumento para contar el tiempo, sino una planificación de la vida. La noción abstracta de año se hacía concreta. Un disco con agujeros que mostraba, mañana, el día de los dioses. Jarapa, una ciudad crucial de la civilización del Indo, empleaba sellos personales, cuadrados de piedra grabados con representaciones de animales y pictogramas. Los hallazgos arqueológicos han revelado miles de estos artefactos, siendo cada uno único e irrepetible. Se presume que funcionaban como firmas para mercaderes o propietarios de mercancías. Varias de estas piezas presentan agujeros, sugiriendo su uso como amuletos o fichas. Casi todos los sellos incluyen una breve inscripción, hasta ahora indescifrable. No se trataba de un sistema de escritura convencional, sino de un código personal. Las mercancías marcadas con dicho símbolo estaban protegidas no por una deidad, sino por la marca personal del individuo. Dato número 72. Era una práctica habitual entre los etruscos el adornar las paredes de sus tumbas con frescos que representaban escenas de celebraciones, bailes y competencias atléticas. Se han descubierto numerosas tumbas de este tipo en Tarquinia, presentando una imagen paradójica: festividad en lugar de duelo. Las figuras representadas en los frescos aparecen riendo, bebiendo vino, tocando flautas y realizando saltos con pértiga. Esto no implica un menosprecio hacia la muerte, sino más bien una interpretación de esta como una transición a un estado diferente, aunque igualmente pleno de vida. Para los etruscos, la vida después de la muerte era una continuación de la vida terrenal llena de alegría y música. Esta expresión artística transmite la idea de que la muerte no es oscuridad, sino una habitación más en la extensa morada de la existencia. 73. Antes de la llegada del Islam, los antiguos árabes organizaban competiciones poéticas en los mercados y oasis. El más reconocido era el de Ukaz, próximo a la Meca. En él, los poetas competían en el género de la qasida, largas odas que celebraban la generosidad, la gloria del clan y la belleza de la amada. Los poemas más destacados se escribían en seda con tinta de oro y se exponían en las paredes de la Kaaba. Estas odas colgantes, o mualakat, sentaron las bases de la poética árabe. Esencialmente, este era un método para transmitir la historia, las leyes y la ideología a través de un ritmo memorable. El poeta no era un simple ornamento, sino el guardián de la memoria tribal. 74. En la antigua Nubia, el sistema de sucesión al trono era matrilineal. El poder pasaba no de padre a hijo, sino por la línea de la hermana. Una Kandake, una reina, podía gobernar en nombre de la dinastía. Amani-Shaketo es el caso más conocido. En el siglo I antes de nuestra era, ella repelió exitosamente el ataque romano bajo el mando de Cayo Petronio. Las fuentes romanas la describen como una mujer muy fuerte, ciega de un ojo. En las representaciones artísticas aparece con las insignias reales, armas y coronas, como una gobernante con autoridad completa.
El poder femenino en Nubia no era una excepción, sino una institución con su propio sello, ejército y derecho a declarar la guerra. 75. Los fenicios implementaron no solo un alfabeto, sino también un sistema de recibos de deuda utilizados como forma de pago. Comerciantes en ciudades como Tiro y Sidón intercambiaban tablillas con símbolos que denotaban obligaciones, programas de reembolso e identidades de testigos. Algunos de estos registros sobreviven en placas de plomo, una salvaguardia contra la falsificación. Las rutas comerciales se extendían por miles de kilómetros, desde el Levante hasta Gibraltar, y estos pagarés evitaban la necesidad de transportar metales preciosos. El sistema de escritura fenicio logró aceptación universal, y sus instrumentos de deuda prefiguraron el dinero abstracto. Los orígenes de la banca se remontan a una firma de arcilla. 76. En Chipre, durante la Edad de Bronce, existían lo que se podría llamar salas urbanas del cobre. Eran almacenes donde se guardaban lingotes de cobre con forma de cuero de buey, cada uno pesando alrededor de 30 kilogramos. Estos servían como materia prima y también como medio de intercambio. En Encomi y Calabazos se han descubierto decenas de estos almacenes. Es significativo que los lingotes estuvieran marcados con sellos que indicaban el proveedor y el comprador. Esto demuestra que el comercio del metal se realizaba bajo contrato hace 3.500 años. La producción, el transporte y la contabilidad se llevaban a cabo de forma sistemática. Aunque las monedas aún tardarían siglos en aparecer, el cobre ya actuaba como dinero, en la forma de lingotes con forma de buey. 77. En la antigua China, bajo el gobierno de la dinastía Zhou, existían los colegios del ritual, instituciones educativas que se enfocaban no en la guerra, sino en la etiqueta y el comportamiento correcto en diversas situaciones, recepciones, templos, comidas. El respeto al ritual se consideraba esencial para la estabilidad del Estado. Se creía que conocer las normas de cortesía, la prioridad de paso, cuándo callar y cuándo hablar, era crucial para el orden nacional. El libro de los ritos detalla un plan de estudios que comenzaba a los 3 años, formando hombres perfectos a los 30, capaces de controlar sus emociones. Música, gestos y vestimenta eran parte fundamental de la educación. Por lo tanto, la cultura Zhou no formaba soldados ni funcionarios, sino individuos que fomentaban la armonía social. En los asentamientos celtas pertenecientes a la cultura de Hallstatt se han descubierto objetos que prueban el comercio a larga distancia con Grecia y el Oriente. Entre estos objetos se encuentran ánforas de vino, cerámica griega y adornos de ámbar. Los entierros de jefes incluían calderos de bronce, probablemente importados de los Balcanes, y tejidos, posiblemente del mar Egeo. Es especialmente significativo el descubrimiento de hilos de seda en la tumba de la princesa de Hochdorf, lo que indica contactos tempranos con la ruta de la seda. Esto significa que, 500 años antes de César, los celtas estaban integrados en una extensa red comercial en la que la seda y la sal eran productos importantes. La línea divisoria entre bárbaros y civilización era por tanto permeable, difuminada por el flujo de mercancías. Hechos 79. En Nínive, la capital asiria, se encontraba un archivo de sueños, una colección de tabletas que registraban los sueños de reyes y sacerdotes, junto con sus interpretaciones. Un texto en particular afirma: si una persona ve una casa ardiendo, habrá guerra. Si vuela, victoria en el norte. La compilación de estos textos no se debía a la expresión artística, sino que servía como un elemento crucial de la recopilación de inteligencia y la toma de decisiones políticas. Los sacerdotes se encargaban de enseñar la diferenciación entre sueños significativos e insignificantes, considerando algunos sueños lo suficientemente importantes como para alterar las decisiones del rey. Por lo tanto, una experiencia subjetiva influía directamente en las acciones objetivas. Los sueños servían como informes oficiales, con peso y consecuencias. 80º hecho. En el sur de Arabia, en el reino de Saba, se implementó un sistema sofisticado de terrazas de riego, que transformaban las pendientes montañosas en tierras de cultivo productivas.
Su construcción se extendió a lo largo de varios siglos, culminando con la presa de Marib, una estructura de más de 500 metros de largo, con una intrincada red de canales, compuertas y sistemas de drenaje. Esta presa posibilitó el cultivo de uvas, cereales y dátiles en el desierto. Cada parcela de tierra irrigada estaba cuidadosamente registrada, y ante cualquier daño a la presa, toda la población participaba en su restauración. Posteriormente, tras el colapso de la presa, el reino sufrió un declive. En resumen, el agua constituía no solo la fuente de vida, sino también el fundamento de la estructura política. El control de los recursos hídricos significaba el control del reino. Información número 81. En la India antigua, con anterioridad a la Revolución Industrial, ya se dominaba la técnica de la forja del acero. Un caso paradigmático es el acero Woods o acero de Damasco, que se exportaba a Persia y a los países árabes. Su producción se llevaba a cabo en crisoles herméticos. El hierro se fundía con carbón vegetal para su saturación con carbono. El resultado era un metal de alta resistencia y un diseño característico. Las espadas fabricadas con acero Woods se flexionaban sin romperse y cortaban con facilidad otras hojas. Este metal se menciona en textos del siglo I antes de nuestra era. Europa no conocería estas técnicas hasta 1500 años después, un hecho que causaría gran sorpresa. 82. Los mayas no solo contaban con un sistema de escritura jeroglífica, sino también con un sistema numérico sofisticado que incluía el concepto de cero, 8 siglos antes de los números arábigos. Su sistema, basado en 20, utilizaba un punto para el 1, una línea horizontal para el 5 y una representación de una concha para el 0. Esto les permitía realizar cálculos complejos, como el cálculo de fechas, ciclos y predicciones astronómicas. El Códice de Dresde contiene tablas de eclipses solares y lunares exactas hasta el día. El cero para los mayas no era una idea filosófica, sino una herramienta práctica para los cálculos. Por lo tanto, su matemática no es arcaica, sino realmente moderna. Número 83. En la Roma antigua existían colegios de mujeres, combinando aspectos de gremios y clubes sociales. Un ejemplo es el Collegium Mulierum Textricum, un gremio de tejedoras que celebraba reuniones, cobraba cuotas y poseía incluso un altar. Estas organizaciones podían encargar servicios funerarios, organizar celebraciones y defender los intereses de sus miembros. Algunas tenían estatuas en templos dedicados a diosas como Juno y Minerva. Privadas de participación política formal, las mujeres crearon estructuras paralelas con auténtica autonomía. El colegio les proporcionaba protección y una tribuna donde podían hablar por sí mismas, más allá de sus roles como esposas y madres. Información número 84. En el siglo XII, en la isla escocesa de Lewis, fueron elaboradas las famosas piezas de ajedrez. Estas fueron halladas siglos después bajo una capa de turba. Están hechas de marfil de morsa y hueso de ballena, cada una con una expresión facial individual. Las piezas de peón, representando a berserkers mordiendo escudos, son particularmente recordables. Se presume que estas piezas fueron creadas en Noruega y transportadas a las Islas Británicas por comerciantes o vikingos. Ellas demuestran no solo el contacto cultural, sino también una manera de pensar. Un juego donde la torre es una fortaleza y el peón un guerrero en situación límite. La batalla sobre la mesa se convirtió en un modelo del mundo donde la estrategia es tan importante como la espada. El hecho número 85. En el antiguo Egipto existía la función de intérprete de sueños oficial, un sacerdote cuya tarea era descifrar el significado de los sueños. Las personas llevaban sus sueños para su interpretación. El papiro de los sueños, perteneciente a la época de Ramsés II, presenta interpretaciones de cientos de sueños. Como ejemplo, si una persona se ve bebiendo cerveza, bien, significa que recibirá una bendición. Si come un cocodrilo, mal, será devorado por deudas. Estos sueños se clasificaban, se jerarquizaban y se utilizaban en la toma de decisiones. El psicoanálisis no era personal, sino de carácter estatal. Se usaban los sueños para comunicarse con el más allá, pero las conclusiones eran puramente terrenales. Construir o no construir, casarse o no casarse. 86.
En el reino de Pérgamo, que competía con Alejandría, se inventó el pergamino, una piel animal fina y duradera que sustituyó al papiro. La causa fue un embargo. Los egipcios interrumpieron el suministro de papiro por temor a la competencia en el mercado editorial. Los maestros artesanos de Pérgamo dominaron la técnica de curtido de pieles, consiguiendo un material liso y resistente. El nuevo material era más resistente y permitía escribir por ambas caras. Para la Edad Media, el pergamino había desplazado al papiro, y el nombre de la ciudad se convirtió en un nombre común para el material. Esto ejemplifica cómo una decisión política de un solo gobernante puede generar una tecnología que perdure más que las ciudades y los reinos. Número 87. En la Roma antigua existía una posición particular, el autor funerum, el organizador de los funerales. Este no era simplemente un enterrador, sino el responsable de todo el ritual fúnebre. Contrataba a las mujeres que lloraban, se coordinaba con los músicos y elegía el camino hacia la pira funeraria. Las familias ricas montaban espectáculos completos, con discursos, máscaras teatrales de ancestros y antorchas por la noche. Es curioso que los funerales se convirtieron en un escenario para las acciones políticas. Se pronunciaban discursos, se formaban alianzas y se mostraba la generosidad. La muerte se volvía un acto público y el autor era el director, con una sola oportunidad, pero con muchos espectadores. 88. En la época Yayoi de Japón, cerca de 300 años antes de nuestra era, se descubrieron sepulturas con espejos, lanzas de bronce y campanas dotaku enterradas junto a los difuntos. Estas campanas carecían de badajo, por lo que no producían sonido, sirviendo como amuletos o símbolos de jerarquía social. Presentaban dibujos, arrozales, ciervos y aves. Los hallazgos arqueológicos apuntan al uso de los dotaku en rituales agrícolas para invocar la lluvia o agradecer por una buena cosecha. Su entierro era una ofrenda a las divinidades de la tierra. En conclusión, en el Japón antiguo, el metal no solo era un arma, sino un nexo entre la humanidad y el medio ambiente. Número 89. En la isla de Creta, dentro de la cueva Ideon Andrón, sitio mitológico del nacimiento de Zeus, los arqueólogos descubrieron láminas de bronce con oraciones dirigidas a la divinidad, precursores de las actuales notas para la buena suerte. Sobre dichas láminas se hallan grabadas súplicas por la salud, cosechas abundantes y amor. Algunas láminas presentan la forma de manos, ojos o pies, una señal visual de la parte del cuerpo que requiere sanación. Estas ofrendas, llamadas ex voto, eran enterradas o suspendidas en las cuevas. De esta forma se constituyó un archivo pagano de anhelos, donde cada palabra representaba un intento por eludir el destino, materializar el deseo en bronce y, en consecuencia, facilitar su cumplimiento. 90º hecho. Durante el periodo preincaico, los habitantes de los Andes construyeron edificaciones megalíticas, esculpidas con una precisión asombrosa en piedra volcánica resistente. Sacsayhuamán, una fortaleza situada sobre Cusco, es el ejemplo más representativo. Sus bloques de piedra, algunos de hasta 100 toneladas de peso, están unidos sin argamasa, con una perfección tal que una navaja no puede introducirse entre ellos. Los bloques presentan superficies lisas y ángulos multifacetados. La técnica de elaboración sigue siendo un misterio. Las herramientas de piedra no bastan para explicar la precisión lograda. Se trataba de más que un simple puesto de avanzada. Era una demostración de habilidad y poderío. Para estos artesanos, la piedra no era un impedimento, sino un material dócil a sus diseños geométricos. Registros astrológicos, que detallan con precisión eclipses, cometas y movimientos planetarios, han sido hallados en la biblioteca de Asurbanipal. Dichos registros incluyen fechas, lugares de observación y predicciones sobre las consecuencias políticas de los eventos. Un fragmento de texto dice: si la luna desaparece en el oeste, el reino de Elam se debilitará. Si una estrella retrocede, se debe enviar un mensaje a Uruk. Estas minuciosas observaciones se extendieron a lo largo de siglos, mantenidas por equipos de astrónomos trabajando en turnos. Su labor se centraba no solo en los fenómenos celestes, sino también en la relación entre los sucesos celestiales y los acontecimientos políticos terrestres.
Los registros funcionan como una crónica, no de las estrellas en sí, sino de las intrigas palaciegas, observadas y registradas bajo la bóveda celeste. Dato número 92. En Dmanisi, un asentamiento en la Georgia moderna, se hallaron restos de Homo erectus con una antigüedad de 1.800.000 años, que muestran señales de atención a los enfermos. Un esqueleto pertenecía a un individuo desdentado que vivió muchos años después de la pérdida de sus dientes. Esto implica que recibió alimento y apoyo de otros. Por consiguiente, la compasión existía mucho antes del surgimiento de la cultura y la escritura. Esta es la prueba más antigua de empatía social. Aún sin templos, leyes ni imperios, ya existía la ayuda. La humanidad es anterior a la civilización. Dato número 93. En la cultura de los antiguos hititas existían juramentos con imprecaciones severas que incluían descripciones de fenómenos naturales. Un texto recuperado reza: si rompes tu palabra, que las montañas se derritan como cera en el fuego, que los campos se conviertan en sal y tu familia en un charco después de la lluvia. La ceremonia de juramento se llevaba a cabo públicamente, ante estatuas de los dioses, y se registraba en tablillas de arcilla o placas de bronce. Estos documentos se encuentran en el archivo de Bogas Coy. Se trataba no solo de un compromiso moral, sino también de un acto legal y religioso, con plazos, testigos y un castigo claramente establecido. El juramento representaba no solo una promesa, sino un contrato con el universo. Dato número 94. En la cueva de Lascaux, con una edad estimada en 17.000 años, se aprecian en sus paredes, además de representaciones de animales, figuras con un diseño repetitivo de puntos y líneas. Ciertos investigadores interpretan esto como tempranos intentos de registrar información, quizás vinculada a las fases lunares o a las migraciones de animales. La reiteración de los elementos sugiere la utilización de un sistema de conteo. Si esta conjetura resulta cierta, estaríamos ante uno de los calendarios más antiguos de la historia, obra de cazadores que no dominaban la escritura, pero que poseían una gran capacidad de observación. El arte, en este contexto, no es adorno, sino memoria. En el carbón y el ocre se encuentra codificada la información crucial para la supervivencia. 95. Un asentamiento humano antiguo ha sido hallado en Siberia, a la orilla del río Lena. Las viviendas fueron construidas con huesos de mamut. Los huesos se colocaban en círculo y se cubrían con pieles. Una de estas viviendas contiene más de 100 huesos, incluyendo cráneos grandes. Estas estructuras tienen una antigüedad de 20.000 años. Esto sugiere que no era un refugio temporal, sino una vivienda construida con planificación. Los habitantes no solo cazaban, sino que también diseñaban, considerando factores como la solidez, el calor y la disponibilidad de materiales. Se trata de una arquitectura de hielo y muerte, donde la supervivencia se convirtió en una solución de ingeniería. Hecho número 96. Los antiguos griegos tenían teatros automáticos, escenas mecánicas que funcionaban con agua o vapor. Herón de Alejandría describe un teatro en una caja, donde los personajes se movían en círculo, cambiaban los decorados, sonaba el trueno y se producía fuego. Todo esto se hacía sin actores. Estos aparatos representaban escenas de mitos, como el juicio de París o el regreso de Ulises. La audiencia veía cómo los dioses mismos se movían por el escenario, guiados por engranajes ocultos. El arte y la tecnología se unían en una caja llena de maravillas, y ningún actor llegaba tarde a los ensayos. Dato número 97. En la Esparta clásica, cada rey contaba con 2 tronos, reflejo de la existencia de una doble monarquía. El sistema permitía la presencia simultánea de 2 gobernantes pertenecientes a diferentes dinastías, los agiadas y los euripóntidas. Un rey comandaba los ejércitos en campañas militares, mientras que el otro se ocupaba de la administración interna de la ciudad. El fallecimiento de un rey no comprometía la posición del otro. La sucesión se limitaba a la línea dinástica del rey difunto. Esta estructura aseguraba un equilibrio de poder y disminuía la posibilidad de una toma de poder ilegítima. No obstante, el poder de los reyes estaba siempre sujeto al control de la Jerusía, el Consejo de Ancianos y la Asamblea Popular,
con la facultad de rechazar las decisiones de cualquiera de los monarcas. En consecuencia, la monarquía espartana era rígida, pero no absoluta, comparable a un cuchillo sujetado con firmeza por dos manos. 98. En Mesoamérica existían códices, libros creados a partir de corteza de higuera, tratada con cal y doblada en forma de fuelle. Los mayas, aztecas y mixtecas usaban estos códices para registrar calendarios, crónicas y mitos. Un ejemplo sobresaliente es el Códice Borgia, un manuscrito ricamente ilustrado que detalla sacrificios, eventos astronómicos y días de poder. Su lectura no era secuencial, se interpretaba diagonalmente, considerando el color y los símbolos como un juego. Los escribas recibían años de entrenamiento y los códices eran venerados como reliquias sagradas, contenedores tanto de conocimiento como de lo divino. La colonización llevó a la destrucción de la mayoría de los códices. No obstante, los que sobrevivieron permanecen como ejemplos excepcionales del pensamiento visual. 99. Los antiguos tracios, pobladores de los Balcanes, poseían un culto a la música íntimamente conectado con sus misterios y rituales. La tradición cuenta que Orfeo provenía de esas tierras. Los hallazgos arqueológicos incluyen flautas de bronce, arpas y liras, además de pinturas murales que muestran a un músico en el centro de la escena, rodeado de sacerdotes y guerreros. En ciertas tumbas se han encontrado instrumentos musicales junto a los restos, sugiriendo su papel como conductos al más allá. La música no era simple diversión, se creía que poseía el poder de dominar a las bestias, a los dioses e incluso a la muerte misma. Para los tracios, el arte musical era parte esencial del ritual, expresando el lenguaje del alma. En la cueva de Chauvet, en Francia, se han preservado pinturas rupestres con más de 30.000 años de antigüedad, las más antiguas que se conocen en el mundo. Se representan caballos, rinocerontes, leones y bisontes, utilizando la perspectiva, el movimiento y las sombras para darles vida. Algunas escenas tienen un aspecto casi animado. Un animal tiene varias cabezas, como si el artista quisiera mostrar su carrera o giro. Los pigmentos usados son ocre y carbón, a veces mezclados con grasa. No se sabe quién las pintó, pero está claro que la persona que trabajaba en la oscuridad de la cueva con una antorcha y pigmentos ya no era solo una persona que luchaba por sobrevivir. Era un autor, un director y un cronista. El arte no comenzó con un marco y una firma, sino con el aliento en la profundidad de la piedra.